bueno, dicen que se va a venir después el frío, así que vamos a tener que volver a preparar los abrigos para el fin de semana. Sí, con nieve posiblemente el domingo. Con nieve, así que bueno, capaz salimos a hacer muñequitos. Sí, bueno, pero algo que no está como para hacer bromas es la situación en el país, ¿no? Sí. La empresa PepsiCo, la empresa que fabrica snacks, papas fritas, chisitos, sí, todas esas cosas para cumpleaños y para picadas, venía en caída en sus ventas y hace un tiempo cerró una de las plantas que tiene en el país, en la provincia de Buenos Aires. 600 trabajadores y trabajadoras, la mayoría trabajadoras, mujeres. Sí, la mayoría trabajadoras. Sí, creo que el 75% de las trabajadoras de la planta de PepsiCo que cerró eran mujeres. 600 personas que quedan en la calle y que se suman a un montón de trabajadores y trabajadoras que vienen perdiendo su empleo desde hace tiempo. La explicación que da la empresa es que por cuestiones técnicas tenía que cerrar esa planta y trasladar la producción a Mar del Plata. Desde los sectores gremiales, incluido el secretario general del gremio de la alimentación, Rodolfo Daer, no creen en esta explicación y dicen que han caído tanto las ventas de snacks que, bueno, que la planta ha decidido dejar gente sin trabajo para cerrarla porque no está vendiendo. Así es, tenemos un pequeño video que podemos ver para resumir. Sí, lo que pasó esta mañana, ¿no? Esto fue lo que pasó esta mañana, no sé si lo puede pasar el señor director. Sí, hubo una represión para terminar de desalojar la planta. Desde anoche estaban ya bueno, los policías, ¿no? Y la gendarmería con esta intención ya de desalojar el lugar. Se llegaron diputados, se llegaron algunos sectores de derechos humanos, ¿no? Abogados, sí, pero no se les permitió pasar en ningún momento a charlar con la gente que estaba dentro de la fábrica, que desde el 20 de junio tenían ya ocupada la fábrica para reclamar que no querían quedar sin trabajo, ¿no? ¿Y qué te parece? Es una cuestión mucho más que legítima, ¿no? El hecho de no perder el trabajo. Y el jefe del operativo acusaba a los abogados de los trabajadores y algunos diputados nacionales que fueron a intermediar para que no haya represión y para que se solucione esto pacíficamente. Fueron acusados, acusó a... les gritaba, dejen de hacer populismo, dejen de hacer demagogia. Y en realidad se trataba de evitar esta situación, claro, de enfrentamiento y represión hacia trabajadores y trabajadoras que han perdido el trabajo. Justamente por eso es que estaban manifestándose. Esta situación en un año electoral es rara, pero tiene una razón de ser para mí. Que el votante duro de Cambiemos, el votante duro de Macri, quiere esto. Quiere esto, porque esto para ellos es orden, para ellos esto es un país serio. No importa que 600 trabajadores y trabajadoras hayan quedado sin trabajo. Lo que ellos quieren es que no haya manifestaciones. Acá, bueno, la jueza que ha ordenado este desalojo ha sido Andrea Rodríguez Mentasti, quien ha estado, bueno, a cargo de esta orden ya de desalojo, ¿no? Hay que decir también que muchos de los trabajadores lo que decían era esto, ¿no? Nosotros estamos acá porque no queremos quedarnos sin trabajo, o sea, no queremos que una indemnización, además, no queremos quedarnos sin trabajo. Y como bien decíamos en un principio, la mayoría que se quedaron haciendo este reclamo y bueno, y resistiendo este desalojo fueron mujeres, porque son muchas madres de familia, sí, muchas mujeres las que están o eran trabajadoras de esta empresa, de esta fábrica, que hay que decir también que se está importando, los productos se están importando desde Chile porque está resultando mucho más barato. Entonces, claro, esta es una de las razones fundamentales por las cuales se cierra la fábrica, porque bueno, ya no le sirve, digamos, a la empresa seguir fabricando acá, le resulta más barato traer desde afuera. Sí, es algo que venimos analizando desde hace tiempo, la política de apertura indiscriminada de las importaciones por parte del gobierno nacional, trae como consecuencia la baja del consumo de productos nacionales, de productos que se fabrican con mano de obra argentina. Y acá están las consecuencias. Bajó el consumo de los productos de PepsiCo, entre otras cosas porque la gente ha dejado de consumir productos de este tipo, claro, porque no son esenciales, las papas fritas, los chisitos, eso no es algo esencial. Claro.
y por otro lado porque resulta más barato traerlos de otro país y se venden más barato en los supermercados. Decían que con esto, con la apertura de las importaciones, iban a bajar la inflación. Bueno, no han bajado la inflación, seguimos teniendo inflación muy alta en nuestro país y además se está destruyendo mano de obra argentina. Se está dejando sin empleo a un montón de trabajadores. También se decía que iba a haber mayor posibilidad de consumo, ¿no? Al ser Sí, más baratos, pero estos productos vemos que no se consumen. Si la gente se queda sin trabajo, Claro, no hay nadie va a posibilidad de consumir. consumo. Y una de las justificaciones que da la empresa es que ha indemnizado bien a los trabajadores, que les ha dado indemnización doble. Y dice que las indemnizaciones van de 600.000 pesos hasta 5 millones de pesos. Seguramente con 5 millones de pesos han indemnizado a una o dos personas, de las 600, ¿no? No hay que creer que a todos los trabajadores le dieron 5 millones de pesos. No estarían tan molestos. No estarían molestos, claro, no estarían protestando. Pero por otro lado, los trabajadores que no quieren aceptar la indemnización, que no quieren aceptar que se los deje sin fuente de trabajo, hacen un análisis lógico, que dicen, la plata se va terminando, ¿y dónde consigo yo reinsertarme al mercado laboral? ¿Dónde consigo yo otro trabajo en los próximos meses? Porque con esa cantidad de plata podés vivir un tiempo, podés vivir un año, 2 años, pero ¿y después? Claro, además tengamos en cuenta las edades, ¿no? Todas estas cuestiones que ya lo hemos vivido en su momento cuando fue en los años 90, estos despidos masivos que había también de empresas, de mucha gente que ya a los 40 años, ¿no? Pasados los 40 años se le dificultaba mucho más conseguir un trabajo, ¿no? Porque ya se piden otras características, bueno, se pide mucha más juventud. Entonces mucha gente que queda excluida y que no logra reinsertarse luego, ¿no? Nunca más consigue trabajo. Claro. Entonces por eso es que estos trabajadores resistieron el desalojo y pedían que la gobernadora María Eugenia Vidal, una de las principales referentes del macrismo, intervenga para que les deje a los trabajadores seguir generando ellos su producto. Claro. Hay un montón de fábricas recuperadas en nuestro país que los empresarios las vaciaron, las declararon en quiebra, se fueron y los trabajadores siguieron produciendo para mantener su fuente de trabajo. Bueno, eso pedían en este momento y bueno, la gobernadora no quiso intervenir y en definitiva hay 600 familias que han perdido su fuente de ingreso, que han perdido su trabajo, han sido indemnizadas, eso es verdad, pero como bien decís vos, Malvina, una persona que pierde el trabajo pasado los 35 años, muy difícil que vuelva a conseguir otro trabajo, por más que lo hayan indemnizado bien y todos sabemos que las indemnizaciones duran un tiempo. Sí, además que, digamos, ¿no? Lo querés invertir tal vez en algún emprendimiento, en algo. En la situación como está el país, es complicado que hoy por hoy invirtiendo, ¿no? Tengamos algo que funcione, digamos, en una microempresa, por decir, microemprendimiento. Sabemos que todas estas medidas económicas están afectando mucho la economía familiar, la economía en general, con lo cual es un dinero que lo vas gastando de a poco hasta que no tenés más y no tenés forma de Tal cual. Y sabes reinsertar. que vos lo dijiste recién, no es que esto no pasó en la Argentina y no sabemos cómo termina. Sabemos, en los 90, 2000, 2001, un montón de gente afuera, lo indemnizaban, se ponían el kiosquito en la casa, se compraban un auto para hacerlo trabajar de remis y después... Claro. No funciona, lamentablemente, ¿no? Y esta empresa es una de las que ha cerrado, pero no hay registro. Nosotros la última vez que habíamos hablado de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas que habían cerrado en la Argentina, según datos extraoficiales había casi 6.000. Entonces estamos viviendo momentos difíciles para nuestro país. Y el gobierno nacional ha optado por enviarle un mensaje a una porción chica de la población que quiere esto, que quiere ver a la policía desalojando trabajadores, a la policía pegándole a los trabajadores y a las trabajadoras, cuando en realidad hay que ir por otro lado, hay que ir por el camino del diálogo y de reconocer que el modelo económico que vienen aplicando desde que asumieron el gobierno con Mauricio Macri y su equipo económico no funciona, no genera trabajo, los brotes verdes nunca llegaron, la lluvia de inversiones nunca llegó. Vamos a entrar al cuarto semestre de gobierno, o ya estamos en el cuarto semestre de gobierno de Mauricio Macri y el segundo semestre ese donde iban a llegar las inversiones y el trabajo y la gente iba a ser feliz, nunca llegó. Sería bueno que hagan una autocrítica y que empiecen a llevar el país para otro lado porque vamos mal.
Vamos mal. Bueno, y otro dato que ha sido noticia de los diarios, de los medios de comunicación, tiene que ver con la pobreza, datos que ha dado UNICEF en relación a la pobreza de los niños y niñas en la Argentina, ¿no? Un 47,7% de niños en la Argentina viven bajo la línea de pobreza. Es una cifra... cada 2 niños, 1. Claro, prácticamente la mitad de los niños de la Argentina. Es una cifra altísima. De los cuales el 10,8%, es decir, 1.300.000 niños, viven ya en la línea de indigencia, es decir, niños que no comen. No comen, no tienen acceso a una vivienda digna, no tienen acceso a agua potable. Estamos hablando directamente del plato de cada día de esos niños. 1 millón de niños. 1 millón de niños. 1 millón de niños y niñas en la Argentina no comen todos los días. Es tremendo. Son cifras muy alarmantes que ha dado UNICEF. Y que, mira, esto se incrementa en una franja etaria que tiene que ver con la adolescencia. En la adolescencia, de los 13 a 17 años, es donde más niños pobres tenemos, porque se toma como niñez, digamos, sí, ¿no? Desde los 0 hasta los 17 años. Sí, sí. Entonces, por convenios internacionales, la niñez va hasta los 18 años. Exactamente. Entonces, miren ustedes esto que hemos hablado también muchas veces acerca de los jóvenes, ¿no? Que no tienen trabajo, no tienen estudio, bueno, como en esta franja desde los 13 a los 17 es donde más jóvenes, bueno, niños pobres encontramos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen que dejar los estudios, ¿no? Si su papá no tiene trabajo, se hacen cargo de los hermanos más chicos, ¿no? Esto también. Salen a pedir comida, salen a pedir monedas, salen a limpiar vidrios. Exactamente, la verdad que, bueno, han sido cifras que desde UNICEF han estado dando y son muy son de todo el país. Interesantes, sí, de todo el país, de toda la Argentina. Otro dato, bueno, es que 2 de cada 3 chicas entre 15 y 19 años dejan justamente los estudios y son mucho más pobres, digamos, en cuanto al nivel educativo, al nivel económico. Las mujeres. Las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos otro factor que influye y mucho y tiene que ver con el cuidado que hacen, ya sea de sus hermanos menores, de los padres o de los mismos hijos que, teniendo en cuenta la alta tasa de embarazo adolescente, complica mucho más la situación en los sectores vulnerables, ¿no? Tremendos datos. Tremendos datos. Sí, tremendo. Sí. La mitad de los niños y niñas de la Argentina viven debajo de la línea de pobreza. Así es. Bien, otro dato, mira, que yo estuve anotando acá, es que la pobreza infantil se incrementa cuando los ingresos son de parte de la madre, ¿no? Acá también hay un dato a analizar. ¿Qué pasa con esas madres que son las jefas de hogar? Por lo general ganan menos, ¿no? Lo hemos analizado varias veces, que a las mujeres por el mismo trabajo que hace un varón le pagan menos. Exactamente, y esto se ve reflejado en esto, ¿no? Cuando la que sostiene el hogar es una mujer, tenemos más cantidad de niños pobres porque lo que ella gana es mucho menos. Y esta cifra también asciende a un 72,5% de niños pobres en familias en donde sus padres no han pasado la primaria, ¿no? En donde no han pasado 6 años de escolaridad. Esto también influye notablemente, por supuesto, en los trabajos que va a poder conseguir cada persona. Seguramente un niño que nace en una familia indigente debe tener un porcentaje ínfimo de posibilidades de salir de la indigencia. Totalmente. Y un niño que nace en un hogar pobre debe tener un porcentaje mínimo de posibilidades de salir de la pobreza cuando es grande. Claro, así es, además de poder acceder a mayores niveles educativos, ¿no? Claro. Si no tiene sus padres que lo puedan acompañar y ayudar en cuanto a su educación, ¿no? Sabemos lo que es hacer una tarea nada más, digo, ¿no? Sí. Se dificulta mucho más revertir esta situación socioeconómica. Bueno, nos pasa mucho, desde hace tiempo venimos trabajando en la educación de nuestros niños y niñas acá en la ciudad de Salta, junto al área de educación del Movimiento Barrios de Pie, y se dicta apoyo escolar en distintos barrios de la ciudad. Y uno de los problemas que tienen los niños, por los cuales van a los centros de apoyo escolares, porque su mamá o su papá no los pueden ayudar a hacer las tareas. Y justamente porque no han recibido educación los padres. Entonces, hay una desventaja total de un niño en las oportunidades que va a tener en su vida por el solo hecho de haber nacido en un hogar pobre. Claro. Por ahí cuando se habla de los méritos, de la meritocracia, ¿no? Esto de que al que mejor anda hay que becarlo, bueno. Que si te esforzás mucho vas a poder pasar de ser una persona muy pobre a ser un multimillonario. Pero no hay chance de comparar las oportunidades que tiene un chico nacido en una familia de clase media,
clase media alta, con un niño nacido en una familia indigente. No hay chances de comparar las posibilidades, entonces por ahí uno escucha, bueno, hay que becar a los mejores, hay que becar para generar igualdad de oportunidades y igualdad de condiciones para que los niños que nacen en una familia indigente puedan tener una vida digna. Mira, y hay un dato acá en este sentido, mira, dice, 500.000 de adolescentes están fuera de la escuela, ¿no? Y solo la mitad de los que ingresan logran terminar el secundario. O sea, algo para tener en cuenta también qué se está haciendo desde el sistema educativo para contener a estos adolescentes, porque sin lugar a dudas que está siendo una problemática que hay que revisar, ¿no es cierto?, las políticas públicas para ver cómo se avanza en la inclusión de estos chicos y no seguir expulsándolos. Siempre lo decimos, las situaciones de pobreza, de indigencia, las dificultades económicas que tienen miles y miles de familias en nuestro país no son absolutamente culpa del gobierno actual. Durante el gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, seguramente se sentaron las bases y se hicieron cosas mal para que haya tanta pobreza, pero desde que asumió Mauricio Macri se tomaron medidas como esta de la apertura de importaciones que agravaron la situación económica y cada vez hay más pobres. La Universidad Católica Argentina siempre está emitiendo informes sobre que desde que asumió Macri hasta hace un tiempo ya había 1,5 millones de pobres nuevos. Es como toda la población de la provincia de Salta cayendo debajo de la línea de pobreza en 15 meses de gobierno. Y esto lo podemos ver porque, bueno, ¿no?, estamos continuamente yendo a los barrios, charlando con los vecinos, y todos comentan, ¿no?, cómo ha ido desmejorando la situación económica del día a día. Entonces esto no es, bueno, algo que uno invente, ¿no?, que se invente. Esto se palpa, la gente lo ve y, bueno, me parece que hay que hacer algo al respecto. Quienes nos están viendo lo saben, porque a todos nos está pasando, todos conocemos la situación, todos conocemos que hay inflación, que la plata vale cada vez menos y que está muy, muy difícil todo. Se vienen las elecciones, esperemos que este momento de debate y de reflexión política también sea un momento de debate y de reflexión política de los dirigentes del gobierno nacional para entender que los números que seguramente ellos conocen de pobreza, de indigencia, de desocupación, no son un capricho, son fruto de las políticas que ellos están llevando adelante, las medidas de gobierno que ellos están implementando. Ojalá, nosotros queremos que le vaya bien al gobierno para que le vaya bien a todos y a todas en este país, pero están enceguecidos en que esto es lo que hay que hacer. Sí, no, y muy tristes las imágenes de hoy, que la verdad que yo pensé no volver a verlas. Sí, hacen recordar a otros momentos de nuestro momentos país. muy tristes, así que bueno, esperemos que esto no siga ocurriendo, ¿no? Sí, y para ir terminando, Malvina, otro de los datos que se han publicado en estos días tienen que ver con embarazos de niñas y de niñas. Tremendo, ¿no? Directamente, terrible. Según datos de el 2015 que se han relevado en la Argentina, cada 3 horas las niñas entre 10 y 14 años están siendo madres, ¿no? Cada 3 horas. Esto significa... O sea, 8 por día. Que 8 por día. 8 nenas de entre 10 y 14 años son mamás. Son mamás. Un bebé está en el vientre de una nena de 10 años, 13 años, 14 años. Es terrible, este dato es muy fuerte, porque además, digamos, son situaciones que... De abuso. ¿no? No hay relación sexual posible entre una persona y una nena de 10 años. No hay consentimiento posible. En el Código Penal eso está tipificado como abuso. Está dentro de los delitos sexuales porque no hay posibilidad de comprensión del acto sexual por parte de una nena de 10 años o una de 11, 12 años. No, es terrible. Entonces, cada 3 horas tenemos en la Argentina una nena de entre 10 y 12 y 14 años dando a luz. Así es, son 8 casos por día y en ese año 2015, que no ha variado mucho al día de hoy, 2.787 casos de madres niñas, ¿no? Madres de entre 10 y 14 años. Un dato que realmente, bueno, preocupa mucho porque acá nos tenemos que preguntar qué pasa entonces con todas las medidas que deberían de darse, ¿no?, en relación principalmente a la educación. Acá no es fundamentalmente un problema de educación sexual. Puede haber, ¿no es cierto? Seguramente existe, pero acá hay un problema de abuso directamente, de que alguien viola a una nena de 10 años y la embaraza.
Sí, sí, eso, no, eso. Es un caso clarito ni más ni menos de que violencia de género, pero tremendo, al máximo nivel sobre una nena de 10 años. Además, lo que resaltan estos estudios es cómo está en algún punto bastante naturalizadas estas situaciones o les cuesta contar con herramientas a la misma familia para poder luego denunciar, ¿no? Por supuesto que se da mucho más en sectores más vulnerables, ¿no? En donde atraviesa la pobreza y en donde, bueno, no cuentan con las mismas herramientas educativas, de información, etcétera. Y esta naturalización está muy fuerte. Sí, y seguramente nenas que no están dentro del sistema educativo formal, porque no reciben ayuda de nadie. Así es. Nadie detecta que esa nena está siendo abusada, porque seguramente no es el primer abuso que sufren el que les produce el embarazo, ¿no? No. Y también, bueno, esto se sabe, ¿no? Que la mayoría de los abusos vienen del núcleo... De lo más íntimo. De lo más íntimo, ¿no? De la niña. Sí, Datos terribles. Datos terribles, realmente terribles. Lo otro que acá se resaltaba es que, bueno, es muy alta la tasa, que el 15% de los partos que tengamos en el país, sea de niñas o adolescentes, es muy alto. Y esto se incrementa en algunas provincias de Formosa, Chaco, Misiones, en donde esto asciende ya a un 25%, ¿no? En donde, por supuesto... Ya que una de cada 4 mamás son niñas adolescentes. Es bastante terrible. Bueno, habrá que ver, como decíamos, el tema del acceso a los métodos anticonceptivos, la educación sexual integral, habrá que ver y revisar estas situaciones de abuso. La interrupción voluntaria del embarazo en los casos previstos por el Código Penal, porque estos son casos de abuso, de violación. Claro, que además las niñas, dicen, llegan por primera vez al hospital cuando ya tienen un embarazo avanzado, producto de un abuso, y que muchas veces tampoco se les facilita el acceso a la interrupción del embarazo para estos casos que aparte está establecido por la ley. Tal cual. Está establecido por la ley y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado la ley positivamente para estos casos, ¿no? Acá falla de alguna forma el Estado en generar dispositivos de protección de las niñas. Totalmente. De protección de las niñas, de cuidado de la niña y de detección de estas situaciones, que se detecten rápidamente para sacarla a la nena de ese ámbito en el que está viviendo, en el que se está moviendo, en el cual está siendo abusada sexualmente. Totalmente. Ahora, que recién la nena reciba atención estatal en el momento en el que va al hospital, cuando ya tiene un embarazo avanzado, demuestra que los dispositivos no se han generado, no funcionan. No, los dispositivos anteriores no han funcionado. De hecho, hay una gran demanda, o debería de haber, todo un dispositivo en cuanto a los servicios de salud amigables con los niños y adolescentes, porque muchas veces pasa que un adolescente se anima a ir al centro de salud a pedir un anticonceptivo, ¿no? Y muchas veces no se lo dan. O le dicen, bueno, que venga tu papá, tu mamá, claro. Y no quieren contarlo. No, le da vergüenza. Claro. Entonces, como que ahí también se les pone trabas, ¿no? A los adolescentes, a los niños que ya desde temprana edad tendrían que tener esta información. Escuchaba a un ginecólogo que decía que en Buenos Aires es mucho más común que ya desde niña, adolescente, se acerquen solas, ¿no es cierto? Que acá costaba un poco más porque también tenemos algunas trabas culturales y muchas cuestiones de prejuicios. Entonces, bueno, habrá que trabajar fuertemente ahí porque no podemos tener estas cifras, son muy alarmantes, y los riesgos que tienen los bebés, ¿no es cierto? Los bebés que nacen. Una nena de 10, 11 años embarazada corre riesgo su vida y lógicamente el del bebé, la vida del bebé. Así que bueno, tremendos datos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Malena. Nos quedamos sin tiempo, estábamos con muchos datos. Bueno, vamos a despedirnos ya hasta el jueves que viene. Bueno, le agradecemos a Mabel nuevamente por el espacio. Y no nos olvidemos de mandar saludos porque tenemos 2 amigas que nos están viendo. Adriana y saludos. Mariana. Les mandamos un beso enorme. Y bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Chao, nos vemos. Ya vuelve Mariana. Ya vuelve Mabel, no se vayan. Te invitamos.